betrayed by his countenance. I shut my eyes and all rest. I drew the leaves. Some reached a mist like a sea. Cut the skies was fire. As it sang, and songs and shines. Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos al episodio 13, Asesinos Seriales de Insomnia, un podcast para no dormir, donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Hoy estamos nuevamente, como todos los viernes, en la noche conversando junto a Mauricio, que acaba de llegar del manicomio, se acaba de soltar de los grilletes, del chaleco de fuerza. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, gracias, Jonah. ¿Tú cómo estás? Súper. Qué bueno, así ya estamos en un nuevo episodio de Insomnia. Últimamente estoy saliendo de todos lados, cachado, voy a terminar como una especie de sujeto medio híbrido, así, Vamos, oye, una seguidora, con una locura impresionante. de siempre. Pero una seguidora nos dijo, hagan un compilado de todos los lugares donde ha llegado Mauricio el podcast. Viste que todos los capítulos llegan a un lado distinto, así que está pendiente, la vamos a hacer. Pero lo bueno es que ya salí del manicomio y ya estoy sentado para transmitirles a ustedes, a todos nuestros auditores, un nuevo episodio de Insomnia. Pero antes de comenzar, no olvides seguirnos en Twitter, en Instagram y en TikTok, donde van a encontrar nuestro contenido que está realmente espeluznante durante todos los días. Además va a estar subida la programación de los siguientes episodios. Aproveche también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, apóyenos por favor dándonos un like, comparta nuestro contenido, además síganos en Spotify para ver y escuchar donde y cuando quiera todos los capítulos completos de Insomnia. Y si tiene alguna historia, algún relato o algún registro sobrenatural, lo puede hacer llegar a nuestra comunidad en Reddit, insomnia-podcast-cl, al DM de Instagram, igual que estamos muy atentos a ver qué nos llega ahí, y también a nuestro correo insomniapodcastcl@gmail.com. Así que con eso estamos listos para partir. Oye, antes de partir tenemos dos primicias, dos tremendas noticiones. Cierto. El primero es que esta semana ya pusimos en marcha nuestro coffee, que ya lo están viendo en pantalla y va a estar en nuestra historia y en todas nuestras redes sociales. Hicimos una cafetería con Mauricio, la cafetería de Ultratumba del tío Insomnia. Así que si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, cómprenos ahí un cafecito, ¿eh? No se van a arrepentir y eso nos ayudaría mucho a mejorar la calidad de nuestro podcast y por supuesto le hará bien a su alma. Sí. Tenemos carta. ¿Hay carta? Hay Oye, sí. ¿nos podrías leer la carta, por favor? Esta carta la hizo el ayudante del Dr. Frankenstein, el chef Igor. Para partir tenemos el café del tercer tipo a $1, tenemos ectoplasma moca a $3 y sangre pura directa de Transilvania, $5 para quien quiera hacernos una ayudita y una donación. Y por supuesto también ya tenemos la primera meta. Queremos comprar una nueva tarjeta de sonido ahí para el tío Mauricio. Sí, está que pasa a mejor vida la tarjeta de sonido. Así que está a punto de dejar este mundo, ¿eh? Sí, Así sí, que sí. ahí tenemos una meta para quien quiera aportarnos con algo. Todo será bienvenido. ¿A ustedes les gusta sentir la adrenalina correr por sus venas? ¿Son fanáticos del terror y la criminología? Si es así, este episodio es perfecto para ustedes, porque esta noche, en este nuevo episodio de Insomnia, vamos a explorar los casos más espeluznantes de asesinos seriales de la historia de Chile y el mundo. ¿Ah? Le vamos a llevar a través de un viaje lleno de tensión y de miedo, porque con Mauricio seleccionamos los que creemos nosotros que han sido los más notorios asesinos seriales. Hay uno acá en Chile, que lo vamos a dejar para después. Es verdad. Hay uno que yo creo que ya es mundialmente conocido, que también lo vamos a dejar para después, pero el primero es de Colombia, fíjate. Sí, partimos con Sudamérica. Es un caso que es muy, pero muy heavy. No sé si alguna vez habías oído hablar, Jonah, de Luis Garavito, o más conocido como el monstruo de Genova o la bestia. La verdad, lo había oído escuchar, o sea, lo había oído ahí en conversaciones y en la tele, pero nunca supe más de la historia, fíjate. Sabes que esta persona es un ser realmente espeluznante. De hecho, te traigo información
exclusiva, porque me dediqué a buscar mucho sobre este tipo. Bueno, partiendo de un pederasta, es un asesino en serie, pero no cualquier asesino en serie, sino que se dedicaba a matar niños Oh, y también era un agresor sexual. Y como te había dicho, era conocido en Colombia y posteriormente en el mundo como la bestia o el monstruo de Genova. Este tipo tiene ese apodo porque nace en Genova en el año 1957. Fue responsable de cometer una serie de asesinatos en niños durante la década de los 90. ya. Acá te vengo con un dato freak, que según los informes de la Fiscalía de Colombia, hay comprobado ya 172 asesinatos de niños. Wow. ¿Cachai? Ahora, también igual la Fiscalía estima que este tipo incluso pudo haber violado, torturado y matado a más de 200 personas. Y no solamente, o sea, son niños en su mayoría, Sí, sí, sí. pero también han salido confesiones de este tipo, como en la cárcel, ¿cachai? Como en esta vida carcelaria, Ajá. donde también habría asesinado personas adultas, Oh. ¿cachai? Y tenía un modo operandi así bastante peculiar igual, porque él se dedicaba a engañar a niños que, que eran pobres, ¿cachai? O marginados de la sociedad, ¿cachai? Él los engañaba y ahí los sometía a abusos y posteriormente O sea, no, los era como asesinaba. un tipo de niño, por así decirlo, como específico, no era cualquiera que se le presentase, ¿cachai? Claro, de hecho Tenía como un perfil elaborado. sí, pues este tipo se dedicaba primero a observar a su víctima. Ha salido en varias entrevistas y la gente que nos escucha puede meterse a buscar igual, a googlear parte de su entrevista. Y este tipo, hay quienes creen que este tipo podría haber sido causante de incluso 300 casos de asesinato. Casi, bueno, ¿Cachai? más del, como el doble de lo que se le atribuye hasta ahora, po. Sí, pues. Sí, sí, sí. Brígido. Y el tema es que no todo es tan... o sea, no es tan fácil como llegar a los casos o a buscar, ¿cachai? A los niños que aún no se encuentran, Mm. ¿cachai? Entonces está bastante complejo el Bueno, crimen, ¿cachai? si te has dado cuenta, Mauricio, y los que se van sumando acá al episodio, todos los perfiles de los asesinos seriales, la mayoría, todos tienen una forma de hacer sus fechorías, ¿cachai? O con brutal procedimiento o tienen una forma muy minuciosa de actuar. ¿Cachai? Sí, Yo po. no sé si tú, porque yo sé que tú ahí buscaste información casi un mes, no, nunca tanto, se Vengo encerró, el año pasado se buscando. encerró ahí en el archivo Insomnia, ahí, en el sótano que tenemos ahí llenos de libros. ¿Cómo era el modus operandi de Luis Gravito? ¿Cachai? Que este tipo, al perpetrar cada crimen, lo primero que hacía era tomarse hasta media botella de aguardiente o brandy, ¿cachai? ¿Ya? Después escogía se iba a algún lugar, ¿cachai? Escogía a su víctima, la observaba, veía cómo se comportaba, ¿cachai? La engañaba, ¿cachai? Después este tipo, bueno, iba, la engañaba y les decía así como, oye, acompáñame a tal lugar, ¿cachai? Ujú. Eh, y ahí, cuando estos niños lo acompañaban, era donde este tipo lo amenazaba con un cuchillo y en entrevistas sale que él decía que hacía una especie como de ritual con este niño, ¿cachai? Y ahí le Como ritual iba así, ¿de qué tipo? ritual, de hecho él se atribuye pactos con el diablo, Oh, ¿cachai? A ese toque. a ese nivel, viejo. Sí, po. ¿Ya? Y a estos niños le iba dando puñaladas, ¿cachai? Entre otras cosas que hacía. Y finalmente, cuando este tipo terminaba el acto, lo que hacía era darle una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que los niños se desangraran. E incluso en algunos casos los degollaba, Oh, ¿cachai? Eh,
Estuve leyendo una tesis que se llama Aproximación psicoanalítica a la estructura clínica de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Y Medio hace un título, ya. estudio, sí, pues, y hace un estudio, de hecho me di el tiempo de leer parte de la tesis, no la leí completa, pero sí leí parte, gran Ujú. parte, y ahí sale con más profundidad acerca del modus operandi y salen algunos casos súper perturbadores que, bueno, ahí el que quiera leerlo o leer la tesis se la podemos enviar, pero es súper difícil comentarlo, las cosas que aparecen en esa tesis porque está súper bizarra. Sí, Muy, esa es la palabra, es que yo bizarra. creo que cuando tú te adentras en el mundo de los asesinos seriales, porque ya vamos a hablar de series, de películas, ¿cierto? Pero cuando tú lees, como en este caso las tesis o los documentos reales o ves fotos de ellos reales, como la que estamos viendo ahora, es Claro. súper brígido, súper crudo, ¿cachai? No sé, leer las acciones que los tipos hicieron, Sí, ¿cachai? po. Y porque te lo ponen con lujo de detalle. Aparte, no sé, estamos hablando de que él en su mayoría eran niños, ¿cachai? Sí. De Entonces, como... hecho, en esta tesis aparecen entrevistas sacadas desde otros textos, ¿Ya? porque ha habido mucha gente interesada en comprender qué le sucedía a este tipo, ¿cachai? Como los Entonces, orígenes del por qué hacer las cosas, ¿no? claro, Ya. entonces esta tesis hace como una recopilación de textos, más textos también psicoanalíticos, toma Freud, toma otros conceptos igual, y ahí hace como un esquema del modus operandi y del por qué, todos los trasfondos que este tipo tenía para efectuar esos crímenes. Pues es una cosa súper chocante. Yo llegué hasta un punto en que, imagínate que no la quise leer más, ¿cachai? Porque es súper chocante ir Claro, leyendo, ¿cachai? Y, y no sé, pues en mi caso personal también tengo un hijo, entonces igual claro. como que leía eso y me daba como Te llega rabia, me de, daba... claro, claro, sentimientos encontrados, po. Sí, pues, porque yo me imaginaba haciendo, no sé, imagínate el- no sé, los padres de estos Mm. niños que desaparecieron y algunos incluso que no han encontrado, debe ser lo peor de la vida, ¿cachai? Oye, y finalmente, ¿qué pasó con él? Porque a él lo arrestaron, murió, se escondió para siempre ahí en las selvas de Colombia. Ujú. ¿Qué A pasó con este él? tipo lo arrestaron en el 99. Ah, ya. Pero imagínate, como casi 10 Ya, años claro. haciendo sus fechorías. Eh, Porque este tipo, bueno, lo arrestan y él confiesa. Así como Claro, si yo hice toda la... yo hice todo, él dice. De hecho, da información detallada sobre la ubicación de los cuerpos de muchas de sus víctimas. Claro. Eh, y a raíz de todo, de toda su confesión, de todos los cuerpos que habían encontrado, a este tipo le dan una sentencia de 1853 años de cárcel. Eh, Años. sí, años de cárcel. Oh. Es la sentencia más larga de la historia de Colombia, viejo. Y él ahora, de hecho, está vivo. Sigue Tiene vivo. 66 años, sí. Ya. Y está bueno, en la cárcel. Y de hecho, el año, estamos en 2023, el año pasado, Ajá. el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia solicitó ante un juez de ejecución de pena en una ciudad que se llama Vale, Valledupar, Ya. solicitó la libertad de este tipo. Ya. Y la solicita con una razón en particular, igual, Ah, ya. porque dice, ya le dieron cadena perpetua, no va a salir jamás en la cárcel, pero a este tipo le da leucemia y le da un cáncer en el ojo, Ah, y por ¿cachai? eso estaban pidiendo la libertad. Entonces, claro, pidieron la libertad y también pidieron el beneficio de reducir los años a 40, ¿cachai? De 1853 A a 40 40. años. De hecho, hay mucha información en la web que dice como que le dieron el favor y va solamente a cumplir 40 años, pero
eso fue desmentido porque de hecho hay un juez que se llama Camilo Manrique, ¿Ya? que le negó así absolutamente el beneficio, porque dice que este tipo de abusador no cumple con todos los términos, ¿cachai? Claro, por lo que tú estabas comentando, o sea, la forma que él tenía de asesinar, ¿cierto? A menores, a niños, que yo te decía que probablemente tenía un perfil de niño que él prefería, porque todos estos tipos muchas veces tienen como fetiches con ciertos tipos de personas. Mm. Eso yo ya es bizarro a cagarse, po, Sí, ¿cachai? hay O sea, entrevistas, de hecho, donde él sale diciendo que él tuvo una infancia como dura y súper sufrida, pero eso tampoco está como que no hay tanta veracidad sobre eso que está diciendo, pues igual oye, Mauricio, por eso también causó eh, tanto interés, porque este tipo de repente te habla de una cosa después de otra y nadie puede corroborar las cosas que dice. Aparte dice que tiene pactos con el diablo, que siente una fuerza, una atracción. quizás Entonces, lo complejo el perfil puede... de este tipo. Es complejo, pero probablemente quizás lo hace como tipo coartada para ver si por algún lado puede reducir los años, ¿cachai? Ujú. De Sí, repente dirán, estoy me loco, acuerdo no haber sé. leído un periodista que decía que no sabía si estaba tratando de manipularlo, de manipular las preguntas, de manipular la entrevista o de manipular a la gente que eventualmente podría ver la entrevista, porque fuera de cámara decía una cosa y en Ah, cámara ya, y decía sea otra otra, cosa. claro, sí. Entonces el periodista quedó así como medio colgado porque no sabía qué pasaba. Oye, Mauricio, y criaturas sobrenaturales de Insomnia, vamos a escuchar un extracto pequeñito de la entrevista a Luis Garavito y a la vuelta, oye, vamos a venir con un personaje que ha inspirado documentales, películas, obras de teatro y que está, creo yo, inserto en la cultura popular chilena. Vamos a escuchar un poco la entrevista de Luis Garavito y volvemos con ni nada más ni nada menos que el Chacal de Nahuel Toro. Y yo llamo a un menor de edad y le ofrezco algo, ¿sí me entiende? Ya hay cosas que empiezo yo ¿sí me entiende? A orquestar. ¿Cuáles son los sitios críticos donde una persona puede llegar y fácilmente llevarse un niño? Supongamos en muchos sitios, supongamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial, porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí. Y entonces pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Dice, ¿no? Que de las víctimas mías había niños que por ahí que es que en un andén, que eran que gamines. No todas las víctimas, no, eran niños que de un estrato no tampoco paupérrimo, sino un extracto más o menos de segunda categoría, clase 2. Y niños que pues de pronto iban al colegio, de pronto niños que porque les gusta trabajar. Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador, ¿sí me entiende? Cometí los homicidios, bueno, llámese como se llamen. Bueno, de lo que referente a las heridas que presentaron, porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron. Dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos? Que los encuentran sin carne ni nada y ya, pues al año, a los 2 años. Y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? A un hueso le van a examinar. Entonces, ahí no hay, ¿sí me entiende? Ahí no hay, ¿sí me entiende? No han encontrado muestras de semen tampoco. Oye, siniestro personaje Luis Garavito, ahí lo estábamos viendo un poquito en la entrevista que dura más, dura alrededor de una hora.
Pueden encontrar la entrevista completa en YouTube, así que ahí vamos a estar posteando los links y también vamos a postear extractos de algunas entrevistas y momentos en nuestras redes sociales, así que tienen que estar bien atentos. Oye, Mauricio, antes de ir a revisar la entrevista, les había mencionado al personaje que viene a continuación. Un personaje inserto ya en la cultura popular chilena, en el lado B, que es parte del iceberg. ¿Ah? Yo me acuerdo haber leído el iceberg, era parte del iceberg. El caso del chacal de Nahuel Toro. Este caso fue el que ha causado más controversia en la historia de Chile. El nombre de este tipo era Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Nació en el año 1938 y muere fusilado el 30 de abril de 1963. Es un criminal chileno que, bien te decía, es el caso más famoso y controvertido de la historia. Y este tipo, antes de llamarse de ser apodado, perdón, el Chacal de Nahuel Toro, era apodado como el Canaca. Y él asesina a Rosa Elena Rivas Acuña, una viuda de 38 años, con quien se había emparejado. Y eso ocurre el 20 de agosto de 1960. Pero no es todo. Estos asesinatos comienzan matando a Rosa Elena porque ella no quiere darle dinero, supuestamente, para que él pudiera seguir tomando. Este tipo tenía un problema de alcoholismo, pero impresionante. Claro. Esta tragedia ocurre en Nahuel Toro, que es comuna de Coihueco, en la región del Ñuble. Este tipo, cuando mata a la Rosa en un estado de frenesí absolutamente violento, también se ensaña con los 5 hijos de Rosa, ¿cachai? ¿Ya? Quienes estaban en el lugar del asesinato de su madre, y con el mismo instrumento, que era una guadaña, que curiosamente él decía que era un palo. ¿Ya? Él siempre se refería al palo. Yo tomé un palo y maté a Rosa y a los O sea, 5. quizás lo decía como para no hacerla tan grave. O sea, yo maté a tal persona, pero no lo hice Claro. con algo tan chocante como una guadaña, Sí. ¿cachai? Pero fue heavy porque, imagínate, los hijos de Rosa tenían entre meses de edad a los 10 años, ¿cachai? Incluso había un pequeño que tenía tan solo meses, donde este tipo lo mata aplastándolo con los pies. Viejo. Ahora, acto seguido de cometer toda esta barbaridad, el tipo se queda dormido. Porque ¿Ya? estaba borracho, Claro, porque estaba borracho. con copete, claro. Y al despertar, roba las prendas de vestir de la mujer y él escapa hacia la cordillera. Y ahí encuentran los cuerpos y empieza a masificarse el caso. Y ahí participa todo el pueblo buscando a este tipo. Wow. ¿Y cómo lo pillan? Este tipo arranca la cordillera, de repente como que vuelve y unos amigos le empiezan a decir, oye, vamos a una fonda, vamos a bailar, sin que este tipo supiera mucho, y lo llevan a una fonda. Y Ya. ahí es donde lo pillan. Lo tapan en la fonda y le sacan la cresta, y ahí lo capturan. O sea, fue engañado en realidad. Fue engañado. A él, ¿cierto? Él va a la fonda, ¿cierto? A él lo atrapan, pero él fue encarcelado al toque. ¿Cómo fue el tema? Pero voy a ir por parte. Dale. A este tipo Qué mala frase, güey. Qué mala frase para este capítulo. Bueno, a este tipo lo toman detenido, estuvo varios meses en cárcel, Ujú. y ahí es donde tuvo la completa atención mediática, porque este tipo era representado como un tipo que era inculto, que era primitivo, no sabía leer, y por ende, como era inculto y primitivo, él no era capaz de darse cuenta de sus acciones.
Claro. Y él ahí en cárcel fue sentenciado a muerte. ¿Cachai? El tipo comete el crimen, ¿cierto? Mata a toda esta familia, ¿ya? Pero ¿se sabe algo o hay algo que... alguna historia previa, ¿cierto? Al crimen? O sea, él menciona que estuvo caminando durante 25 días como robando cosas y después trataba de intercambiarla como en los bares o en lugares como que estuvieran como Claro. más cercanos, ¿cachai? Y ahí es donde este tipo empieza a caer en el tema del alcohol, porque la gente no le daba plata por las cosas que quería intercambiar, sino que le ofrecía trago directamente. Y ahí es donde conoce, por casualidad de la vida, conoce a Rosa Rivas, con quien comienza una relación que fue súper tildada como conflictiva. Ah, o sea, pero yo pensaba que él había aparecido nomás a pedirle plata. O sea, tuvieron una relación con... No, tuvieron una relación. Lo que pasa es que este tipo conoce a Rosa y ¿Ya? Rosa, como era viuda, tenía 5 hijos, ¿cachai? Le ofrece un plato de comida. Y ahí es donde empieza todo este problema como amoroso entre ellos, Ujú. porque Rosa también vivía en un fundo Ya. y quería que Jorge hablara con el patrón para que se quedara trabajando ahí. Y el patrón dice, no, yo no quiero a Jorge porque Jorge es un alcohólico y tu marido ya se murió, así que necesito que salgan de la casa, que se vayan. Ya. Entonces ahí es donde ellos se van, que lo echan de hecho con fuerza policial. Y ahí es donde empiezan todos estos sucesos ya más conflictivos, porque ahí empiezan a vivir solamente con la pensión que recibía Rosa, producto de la muerte Claro, de la viudez, digo. de la viudez, claro. Entonces, lo que se hacía comúnmente era que Rosa recibía la plata y este tipo también se la quitaba y se ponía a tomar. O sea, Y literalmente ahí se tomaba la plata. literalmente se tomaba la plata. Claro. Así, pero no existe otra forma. Bueno, ahí bueno, emigran del lugar donde estaban y se van a Nahuel Toro. Y ahí en Nahuel Toro el suceso comienza de que la señora le lleva una garrafa de vino a este tipo Ya. y este tipo empieza a tomar y ella igual tomaba, pero este tipo decía que tomaba menos, y que la tipa lo retaba mucho. Entonces entre eso que lo retaba mucho se pusieron a discutir y ahí es donde el tipo agarra este palo que en verdad era una guadaña, Ujú. y golpea a Rosa y la golpea hasta matarla. Oh. El problema es que una de sus hijas logra ver el acto. ¿Cachai? Ya. Entonces, como él estaba en su borrachera, en ese estado de euforia, ve que la hija estaba viendo eso, va y la mata. Y ahí empieza a buscar a los otros hijos que estaban como por los alrededores. Estrangula a una, mata después a las otras y queda el bebé. Claro. Entonces él se acerca del bebé porque empieza a llorar. Cacha que está ahí como recién despertando, que probablemente necesitaba a la mamá. Entonces, en acto de salvajismo puro, la empieza a pisotear. Hasta obviamente Hasta la muerte, claro. hasta la muerte. Este tipo comete todo y se duerme. Cuando él despierta, dice, oh, yo tengo que ocultar la evidencia. Entonces ahí se empieza a recolectar piedras y Ya. tapa todos los cuerpos con piedra. Y una vez que tapa los cuerpos, agarra la ropa de Rosa y se va a la cordillera. Y ahí es donde viene lo que te contaba adelante, que lo pillan, Que lo engañan, lo llevan a la que fonda. lo engañan, y lo llevan a una fonda. Hay el periodo de cuando está en prisión, tengo entendido que es como el más raro, porque hay como una suerte de conversión, podríamos llamarlo. Sí, lo que pasa es que este tipo entra a prisión mientras... Es como lo que llamaríamos ahora una prisión preventiva mientras dura la investigación. Ya. ¿Cachai? Este tipo entra en prisión y ahí es donde se dice que
habría experimentado un profundo cambio personal. Vio la luz. Vio la luz porque en la cárcel tuvo acceso a programas de educación, a programas de rehabilitación, adquirió nuevos conocimientos en tema de trabajo. Ahí es donde empiezan a aparecer todos estos medios, la opinión pública, los académicos, que se empiezan a interesar en este caso y a decir, oye, pero ¿qué onda? Este tipo está teniendo Un cambio así. un cambio radical. Claro. Entonces... Como que se rehabilitó, una cosa así. Sí, po. Entonces por una parte había gente que decía, oye, un cambio así fenomenal, pero por otro lado la sociedad chilena estaba súper molesta porque ya se había dictaminado como la sentencia de muerte, ¿cachai? Entonces la gente decía, ¿por qué se dan esfuerzo en rehabilitar a una Claro, persona un compadre que si de finalmente todos van a modos fusilar. iba a O morir? sea, Po? claro. ¿Y qué hay de cierto de los indultos? Un tema que hace Ah. tiempo estuvo de moda, pero en ese entonces. Sí, lo que pasa es que pidieron el indulto. Ya. Y de hecho había mucho, gente de la cárcel que estaba a favor de ese indulto. Habían algunos académicos igual que estaban a favor de ese indulto. Ya. Pero el principal personaje aquí que aparece es el sacerdote de la cárcel que se llamaba Eloy Parra. ¿Cachai? Ya. Él, Claro. bueno, este tipo, el sacerdote fue el que acompañó a Jorge, a Valenzuela, perdón, Ujú. o a Jorge, hasta su muerte, ¿cachai? Fue su férreo defensor, él pidió activamente su indulto, que fue sin resultado. Se le envía una carta al presidente de Chile en ese entonces, Jorge Alessandri, Ujú. y ahí es donde sale la frase que decís tú. Sí. Ahora estos tipos lo defendían y decían no, que el chacal de Nahuel Toro había abrazado a la religión católica, había aprendido el oficio de hacer guitarra, se había arrepentido completamente por sus crímenes. Claro. Y ahí es donde hacían alusión a esto que hablábamos delante, donde él recibe la educación y se empieza a volver más consciente de su acto. Entonces ahí el sacerdote dice, no, él está totalmente arrepentido de sus actos, pero es porque ahora los pudo hacer conscientes, porque como él había tenido una condición de vida tan precaria que nunca había contado con las herramientas como necesarias como para tener conciencia sobre sus actos. ¿Cachai? Pero igual o sea, claro, por el lado de la religión, empezaron a pedir el indulto que tú dices, Sí. pero acá, o sea, la religión llega hasta un punto nomás, Sí, pues. ¿cachai? Porque, bueno, finalmente a él lo terminan fusilando. Sí, y sabes que lo heavy igual que en esos años tampoco era tan agarrado a las mechas, dijera a buen chileno, Ujú. el tema de los asesinatos, porque también era común estos tipos de peleas en el campo que terminaban Sí, con asesinatos. De Sí, hecho, al chacal de Nahuel Toro también se le atribuyen otros asesinatos y una violación posterior a esta masacre con la familia, de una niña de 10 años y de un campesino, ¿cachai? mierda, Ahora, esos ya. se les atribuyen, pero tampoco están como comprobados. Mm. Es como, no, justo en ese periodo en que este tipo escapa, aparece muerta una niña y efectivamente violada, y aparece muerto un campesino, entonces se le atribuyen esas muertes al chacal, pero eso no está... Claro, pero en esa época eh, tampoco la policía estaba capacitada como para hacer una investigación Claro, a ese nivel. una y decir, pericia como, así, una pericia determinante, pues, ¿cachai? Ahora, pese a todos los esfuerzos que se trataron de hacer para obtener el indulto, y que no resultaron, este tipo fue ejecutado el 30 de abril del 63 en la cárcel de Chillán. Y ahí también, después de su muerte, siguió habiendo discusión porque el caso genera el debate sobre el sistema penitenciario, claro, la pena de muerte pena de en muerte y Chile. todo. Entonces ahí empiezan a interesarse todos, se empiezan a escribir numerosas obras literarias, teatrales, cinematográficas. De hecho, hay una película y todo el tema. Oye, sí, nosotros, bueno,
siempre damos recomendaciones, ¿ah? Y justamente años después, nomás que a él lo fusilan, sacan justamente una película del año 69 llamada El Chacal de Nahuel Toro, que estamos viendo imágenes en pantalla. Esta fue producida por la Universidad de Chile, escrita y dirigida por el gran Miguel Litín, y la producción de Luis Cornejo Gamboa. Esta está basada, por supuesto, en los hechos reales del caso. ¿Ya? La película es la recreación, pero impactante, ¿cierto?, del crimen, y un leve recorrido, obviamente, biográfico sobre la vida de Jorge Valenzuela Torres, más conocido como El Chacal de Nahuel Toro. ¿Dónde la pueden ver? Vamos a postear los links directo en nuestra historia de Instagram, porque la tenemos allá en el archivo cinematográfico de Insomnia. Oye, tremendo caso te sacaste, Mauricio. Es bueno ese caso. Por así decirlo, un clásico del lado oscuro, del lado B de Chile, ¿eh? Sí. Y que a pesar de que está inserta en la historia como un caso emblemático de la historia criminal de Chile, aún hay mucha gente que no la conoce. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa para que ustedes puedan ver nuestras redes sociales, nuestro Patreon, nuestro Coffee. Invítenos un café, cómprenos un café. Ahí tienen el menú ya para que ustedes lo puedan ver. Así que nosotros vamos y volvemos en el episodio 13 de Asesinos Seriales. Y ahora nos queda el último caso de este episodio, porque dejamos lo mejor para el final, y es Jeff Dahmer, que ha pasado de causar terror a una aceptación media extraña estos últimos años debido a las series y películas que se han hecho de él. Pero, ¿quién fue realmente Jeffrey Dahmer? Fue un verdadero hijo de... Oye, preocupante la admiración que ha generado, porque no es solamente una serie, que la vamos a comentar más rato. Han sacado películas, documentales y creo que 2 o 3 series de este personaje. Y gracias a eso ha generado como, no sé si aceptación, ¿cachai? Pero una admiración por parte de la juventud, adolescentes que se visten como él, que quieren, que emulan la forma de ser del tipo, ¿cachai? A tal punto, mira, un dato freak antes de partir, a tal punto que el año pasado, cuando se estrenó la serie de Netflix, para el Halloween del año pasado, por primera vez no se había dado el caso de que tantos policías anduvieran en las calles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue la mayor el año donde más disfraces de él se vendieron y se hicieron. ¡Wow! Ya hay fotografías impactantes, calles con muchos Jeffrey Dahmers dando vuelta pidiendo Halloween. Bueno, pero ¿quién fue este personaje? Él fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense. Dentro de sus crímenes cometió asesinato, ¿ya? El desmembramiento, descuartizaba a sus víctimas. Al menos se sabe de 17 hombres y adolescentes, ¿ya? Esto fue entre 1978 y 1991. Y una característica, delante hablábamos, ¿cierto?, del perfil que buscan estos asesinos. Él solamente asesinó, ¿cierto?, y en algunos casos se los comió literalmente porque practicaba el canibalismo y la necrofilia. En su mayoría eran jóvenes homosexuales o afroamericanos, ¿ya? Donde él los conocía en bares, ¿cierto? ¿Ya? Y los invitaba posteriormente a su casa, donde ahí, bueno, cada caso fue distinto, pero todos bastante sangrientos y bastante brutales. Una característica es que él conservaba las partes de cuerpos de ellos, no todas. En algunos casos conservaba los esqueletos completos o algunas partes que le causaban excitación, ¿cachai? Como una especie como de trofeo, igual, como de recuerdo de
de excitación por algo que quedó, no Lo sé. que pasa es que para entender a Dahmer, seleccionaba a sus víctimas cuando esa víctima a él le representaba algún atractivo sexual, ¿cachai? Por eso eran tan al azar, pero siempre afroamericanos y homosexuales, ¿ya? Entonces Sí. él quería conservar para siempre, ¿ya? A sus víctimas. Pero en la mayoría de los casos eran fantasías sexuales que él quería cumplir con alguna parte del cuerpo de su víctima. Por eso, cuando descubrieron su departamento, ¿cierto? Tenía torsos de algunas personas, tenía osamentas, tenía cráneos. En algunos casos se encontraron bolsas. Esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero Sí. en su congelador se encontraban bolsas o bandejas, ¿cierto? ¿Quién va a la carnicería? Con testículos, con pedazos de costillas, ¿cachai? Con cuellos, ¿cierto? De sus víctimas, porque él las conservaba algunos para comerlos y otros para conservarlo el más tiempo posible. El perfil psicológico de este tipo ese sí que es complejo. Bueno, en los casos que hablamos anteriormente, ya un poquito hablábamos como de ese perfil psicológico, y para entrar en ese perfil psicológico hicimos una especie de recorrido en la vida de estos asesinos. Yo no sé si sabes algo acerca de los orígenes de Dahmer. Sí, claro. Sabes que de niño él era un niño relativamente normal, pero era muy tímido, de pocos amigos. De hecho, a él le hacían bullying en la escuela, y se crió en un entorno con una mamá que tenía problemas con drogas, ¿ya? Con padres que frecuentemente peleaban, ¿cierto? Pero él empieza a desarrollar, cuando era chico, un especial interés por los animales muertos, fíjate, ¿cachai? A tal punto que él de repente, cuando salía con su papá, ¿cierto? Con el cual no compartía mucho, pero su papá pensó que él se podía dedicar a la medicina, fíjate. Cuando él empieza... Claro, por los Ah, animales. Correcto, cuando él empieza a llevar animales muertos a la casa, a esconderlos, o cuando le preguntaba al papá. Entonces el papá dijo, bueno, este cabro puede dedicarse quizás a la medicina, y fue como un hobby raro que el papá empezó como a desarrollar en él, ¿cachai? Ah. Se cuenta en la biografía, ¿cierto? Que el papá los sacaba a dar paseos, ¿cachai? Iban a acampar de repente, y en la ruta ellos se iban fijando, o en los caminos donde ellos circulaban, se iban fijando si habían animales muertos. Estos animales los recogían, los ponían en la cajuela del auto y se los llevaban a la casa. Y en la casa al papá le gustaba todo este tema de la química, de la ciencia, entonces ellos mismos empezaron a diseccionar los animales para ver cómo eran por dentro, Claro. ¿cachai? Y empezar como a deducir cómo el animalito murió, ¿ya? Ya. Entonces tú dices, claro, a ojos de hoy, el papá estaba criando a un asesino así, pero en serio, ¿cachai? Un niño de 12 años que se interesa por eso. Y después, Jeffrey Dahmer, esto ya es como quizá un poco un fetiche, porque él empieza a desarrollar cierto gusto por el sonido de los huesos, ¿ya? Cuando los huesos, porque el papá ¿Cuando chocan? cuando chocan, ¿cachai? Porque el papá le empezó le enseñó a diseccionar estos animales, ¿cierto? Que curiosamente en Estados Unidos en los años 70, 80 era muy conocida la práctica en la clase de ciencia, Claro. que llevaba la típica lombriz, la típica rana, entonces empezaron a diseccionar. Entonces cuando Jeffrey empezaba a chocar los huesos unos con otros, eso a él, digámoslo así, como que lo excitaba, ¿cachai? Era un placer escuchar los huesos sonar, y cuando los huesos se rompían, ese crujido característico de los huesos, Claro. ¿cachai? Entonces esa fue como la infancia, por así decirlo, de Jeffrey Dahmer, bastante rara por lo demás, ¿cachai? Él ahí como que recapacita y dice, probablemente cometí un error, ¿cachai? Y no darme cuenta de que, claro, para nosotros era un hobby extraño, pero pasábamos tiempo juntos, salíamos, pero inconscientemente, claro, dijo, pude haber despertado el tema, ¿cachai? ¿Cachai? Tema que se agravó, por así decirlo, y esto ahí con todo el respeto, lo que pasa es que acá Dahmer mezcla dos cosas.
su obsesión, ¿cierto? Por el tema de la muerte, ¿cachai? Con su homosexualidad, que él descubre que era homosexual cuando entra en la pubertad, ¿cachai? Entonces él mezcla como el placer sexual, ¿cachai? Con preservar, ¿cierto? A sus víctimas para siempre, ¿cachai? Claro. Esa es como la mezcla que él hace. Entonces, cuando él cumple más o menos 16, 15, 16 años, se da cuenta que era homosexual. Él lo oculta hasta el día que a él lo arrestan, ¿cachai? Su familia nunca supo que era homosexual, ¿ya? Y ahí empiezan como todas las fantasías sexuales, pero con no sé, como retorcidas, ¿cachai? Claro. Entonces, él empieza con cada una de sus víctimas a cumplir estas fantasías sexuales, ¿cachai? Ujú. De hecho, el mismo Dahmer cuenta que a los 16 años él tenía una fantasía, ¿cierto?, de masturbarse o tener algún tipo de relación íntima con algún deportista, ¿cachai? Que él después confesó que era una persona que él corría en una determinada plaza de su ciudad, ¿cachai? Casi todos los días. Entonces, pero la fantasía no quedaba ahí. Él quería relacionarse con esta persona, pero esta persona estando inconsciente. Después, posterior, ¿quién fue la primera víctima? Sabes que De Dahmer. a medida que él va creciendo, bueno, las fantasías sexuales que él empieza a concebir fueron escalando, y así el tipo de agresiones, ¿cierto?, que empezó a llevar a cabo igual fue como aumentando, ¿cachai? Esta obsesión. Y resulta de que cuando él tenía 18 años, él ya vivía solo. Por problemas familiares, él se fue a vivir solo. Tenía un auto, digamos, bastante promedio, y él ya tenía la fantasía sexual, por así decirlo, de tener algún tipo de relación con una persona X que él recoja en algún lado, Ya. ¿cachai? Para su suerte o para mala suerte, él va pasando por una autopista y conoce a un chico llamado Stephen Mark Hicks. Y este chico estaba haciendo autostop, ¿viste? Cuando se quedan en mitad de la nada y empiezan a hacer dedo, Sí. popularmente se conoce como hacer dedo. Entonces, Dahmer, al verlo, automáticamente se sintió atraído por él, ¿ya? Él tenía un tema, una obsesión con el pecho masculino. Y este Ya. cabro que estaba haciendo dedo en la autopista estaba con el torso descubierto, ¿cachai? Entonces fue como que el tipo se enganchó total, paró para recoger a este chico, a Steven. Y este chico, Steven, le dice que él si lo puede acercar o llevar directamente al lago Chippewa, donde iba a haber un concierto de rock que él quería ver. Entonces, ahí el Dahmer lo lleva en su auto, pero no se lo lleva al concierto. Logra convencerlo de alguna forma de llevarlo a su casa, ¿cachai? Para invitarle unas cervezas, para conversar, escuchar música, y posterior llevarlo al concierto que este chico quería ir, ¿cachai? O sea, en lo que cuentas ahora, igual hay algo en que Dahmer siente atracción por el pecho Sí. o sea, ya empieza a involucrarse como el cuerpo, ya está esa parte sexual alojada a nivel corporal. Sí, Eso me llama la atención. sí, o sea, él cuenta de años después, cuando ya estaba en la cárcel, ¿cierto? Cuando toman sus declaraciones y posteriores entrevistas, ¿ya? Porque la tele estadounidense igual hizo como un poco de morbo con esto, porque cada tanto lo entrevistaban para ver cómo era, digamos, él, o qué pensaba él cuando cometía estos hechos. Entonces él comenta que él no vio directamente a la persona, él automáticamente se enfocó en el pecho desnudo de este chico, de Steven, que estaba haciendo dedo en la autopista, ¿cachai? Y por eso él se despiertan, como lo dice él, sentimientos sexuales, y él se lo lleva a su casa, ¿ya? Pero con la intención, obviamente, de tener algún tipo de relación y posteriormente, digamos,
conservarlo, como él decía, conservarlo para siempre. El problema es que este chico, cuando estaban tomando cervezas en la casa de Dahmer, este chico empieza a hablar de chicas, de mujeres. Entonces Dahmer se da cuenta que por más que él insista, no iba a haber ningún tipo de insinuación, digamos, homosexual. Ahora, este chico llegó un momento que él dijo, ¿sabes qué, viejo? Esto se me está haciendo raro, yo me voy. ¿Ya? Y ahí es donde empieza toda la parte psicópata de Jeff Dahmer, porque inmediatamente él lo golpea con una mancuerna para hacer ejercicio de aproximadamente 5 kilos. ¿Ya? Lo golpea en la Era cabeza. grande, no tanto. Sí, pues 5 kilos. Sí. Él lo golpea en la cabeza. Este chico cae inconsciente. Enseguida Dahmer lo estrangula hasta la muerte. ¿Ya? Él lo estrangula con la barra de la mancuerna hasta la muerte. Y luego lo desnuda. ¿Cachai? Él le quita toda la ropa y empieza a hacer, digamos, exploración del cuerpo. Él confiesa que se empieza a masturbar, ¿cachai? Con el cadáver ahí. Con el cadáver ahí. ¿Ya? Y no contento con eso, dejó el cadáver ahí, se hizo el loco. Al día siguiente, hay que recordar que Dahmer era alcohólico. Entonces el tipo pasaba en bares, chupaba, pero hasta quedar inconsciente. Al otro día, él toma el cuerpo de Steven y lo empieza a diseccionar. Ya lo empieza a cortar por partes. Esto lo lleva al sótano, ya, para más tarde enterrarlo en su patio, en el patio trasero. Y ahí queda piola el tema hasta pasan semanas, ¿cachai? Y él vuelve a desenterrar los restos, ¿cachai? Ya. Y no contento con todo lo que le hizo, él empieza a través de químicos y ácidos, ¿cierto?, a separar la carne de los huesos. O sea, ¿te das cuenta el nivel de atrocidad que él cometió? Entonces él, imagínate un cuerpo ya que estaba en descomposición después de semanas que él lo entierra, él lo saca, él tenía unos tambores, ¿cierto?, con tipos de ácidos, tipos de químicos, ¿cierto? Sumerge estas partes que él había cortado y empieza a separar la carne, ¿cierto?, del hueso. ¿Cuál era la idea de esto? Quedarse con los huesos intactos para siempre, como bien dices tú, como trofeo. Toda esta revoltijo de cosas, de carnes, de ácidos, él lo tira por el excusado, ¿cachai? Por el desagüe, ¿ya? Pero los huesos se los queda y después de varias semanas él los tritura con un mortero, con una especie de mazo, ¿ya? Al final las cenizas, los restos que quedaron de estos huesos, los tira atrás en un bosque que queda cerca del patio de su casa, y ahí termina la vida de Steven Mark Hicks, que fue la primera víctima. Me acordaba de otras víctimas que le hizo este tipo le hace las mismas cosas que a Hick, pero no a todas las conoce de la misma forma. O sea, no las recoge en la carretera, sino que las conoce en bares, aceptando la invitación, obviamente, de tomarle fotografías por plata. Raymond Smith, hay un caso ahí, que era trabajador sexual de 32 años, a quien Jeff lo secuestra, le promete darle $50 para que lo acompañara a la casa. Ahí lo droga, lo estrangula, lo descuartiza todo y conserva el cráneo. Este weón era bien piteado. Sí. De hecho, hay otro caso del Errol Lindsay, que tenía 19 años y lo utiliza como un conejillo de indias para crear lo que él tenía en mente, que era una especie como de novio zombie. A este cabro lo droga, taladró su cráneo y de hecho echa su cerebro en ácido clorhídrico. Y ¿sabes qué es lo más heavy? Que Errol no muere. No muere. No, pues caché que Dahmer lo estranguló, y después lo decapita porque insólitamente este tipo despertó tras que le haya hecho todo el experimento.
Entonces ahí como que este tipo dice, oh, ¿qué onda? Despertó, y ahí es donde procede ya como a matarlo Claro. definitivamente. Es súper ¿Qué, qué estaba, bizarro qué este estaba weón. ¿Qué pensando estaba ese tipo, pensando weón? ese weón? Sí, y de hecho hay otro caso que es de Ernest Miller, pero este no lo estranguló, sino que lo decapitó derechamente sin piedad. Y este es el caso que más a mí me llama la atención de este tipo. Miller era estudiante de danza y se cruza con Dahmer en una librería. Y sabes que lo heavy es que este tipo, bueno, lo decapita todo el tema y guarda sus huesos. Y sabes que lo más bizarro de este caso es que se come los bíceps de Miller. Yo no sé Mm. qué weá estaba pasando básicamente por la cabeza de Dahmer, pero ¿por qué se come los bíceps? ¿Tendrá alguna relación de esto de la danza, de una práctica deportiva quizás? Yo Con el tema me, de los bíceps, weón, yo es súper loco. me reía un poquito, eh, me reía un poquito porque acá Mauricio estudia danza Sí. y le gusta ir a la librería, le gusta De hecho, leer, me gusta la biblioteca, pues. claro, entonces hay que tener cuidado. Oye, sí, po, el tema es que, bueno, este tipo alegó demencia. Ahora que tú dices qué pasaba por la cabeza de este tipo al cometer los crímenes, él en su defensa, por así decirlo, le alegó demencia, locura, causas que no Pero, fueron aceptadas. pero esta atribución de demencia que decís tú lo Ujú. hace como un poco como por un poco salir no sé, por obtener beneficios, quizás porque la gente sea más piadosa o qué. Es controversial porque cuando él lo atrapan, él no pone resistencia. De hecho, hasta que a él lo encarcelan, él jamás opuso resistencia. De hecho, él comentaba, dijo, sí, yo cometí todo esto y si me tratan bien, dijo, yo voy a colaborar con todo lo que pueda. ¿Cachai? Que él haya dicho que padecía locura o alguna cosa, yo creo que tuvo que haber salido el tema por la cantidad quizás de años que le dieron. Quizás como para rebajar la cantidad de años o... Oye, ¿cachai? ¿Qué pasó con la última víctima de Jeffrey? Sabes que la última víctima de Jeffrey Dahmer se convirtió en lo que alguna vez juró destruir. Porque Tracy Edwards, anda, ¿Cómo así? te dejé colgado, ¿ah? Te dejé... Se me dejaste Yo creo que, colgadísimo. yo creo que todos acá en el podcast quedaron ahí. Nuestro público de Ultratumba quedó ahí congelado. Te lo cuento enseguida. Resulta de que Tracy Edwards fue la última víctima, pero él logró sobrevivir a Jeff Dahmer, ¿ya? Porque él consigue escapar antes de que él lo mate. Resulta de que cerca del departamento donde vivía Jeff Dahmer había un bar que era un bar gay, ¿ya? Y resulta de que él frecuentaba mucho ese bar, siempre buscando algún tipo de víctima, entonces él invitaba muchos tragos a los que asistían. Que por lo demás este bar era como exclusivo para latinos y afroamericanos, ¿ya? Mm. Entonces, él era como muy mal visto porque era un tipo blanco y rubio. Si tú ves la foto, igual el tipo era como bien parecido. Entonces, él convenció a Edwards, ¿cierto?, de invitarlo a su casa para hacerle una sesión de fotos. Él se hacía pasar muchas veces por fotógrafo. Por favor. Entonces él le decía, mira, te invito a mi casa, nos tomamos unos tragos, te hago una sesión de fotos, ¿cachai? De connotación sexual. Y a cambio yo te doy $50. Se lo lleva a la casa y ahí se da cuenta que este chico, el Jeff Dahmer, empezó a mentir porque él habló maravillas de su casa y llega a un departamento chico, sucio y con un olor a putrefacción tremenda por la cantidad de cuerpos Sí, po. que ya tenía guardados, ¿cachai? Entonces ahí es donde viene Jeff y lo empieza, cierra la puerta con un montón de candados, seguros, pestillos, y el cabro, Tracy Edwards, este cabro se empieza a incomodar. Entonces él le dice, ¿sabes que me quiero ir? Y dice, no, pues tú no te vas a ir. ¿Cachai? Primero vamos a ver una película que dicen que era El Exorcista 3.
esta persona empieza a gritar y sus vecinos empiezan a sospechar ya que algo pasaba. Logra escapar, ya porque a todo esto Dahmer lo esposa, le intenta colocar una esposa para que él no se escape, ya. Ya. Y este tipo lo empieza como a seducir quitándose la ropa mientras Dahmer va a buscar la cámara que la tenía en otro lugar, y ahí él intenta escapar y logra escaparse del departamento. Encuentra una patrulla policial, ¿cierto? Les pide ayuda, empieza a explicar el tema y ahí es donde a él lo arrestan. ¿Qué pasa? Que Edwards vivió como un anonimato hasta el año 2012, ¿ya? Y él fue justamente condenado a 1 año y medio de prisión. O sea, la víctima sobreviviente de Jeff Dahmer lo condenan a 1 año y medio de prisión, ¿ya? Porque él tenía un tema con los vagabundos. Él agredía física y verbalmente a los vagabundos en Estados Unidos donde él vivía. ¿Cachai? Ya. Entonces, a raíz de una discusión con un vagabundo, ¿cachai? Que aparentemente le pidió dinero, él empieza a increparlo hasta que llega la policía y llegan a los combos, ¿cachai? Porque a raíz de esta discusión con este vagabundo, genera la muerte de otro, que él lo tira desde un puente. Ah, ya. ¿Cachai? Él lo tira desde un puente para abajo, ¿cachai? Entre medio de esta discusión, de esta pelea. Y él entra a la cárcel, estuvo 1 año y medio, él sale y lamentablemente, bueno, en la actualidad se desconoce el paradero de Edwards, ya que se estima que tendría 63 años, pero él finalmente, por eso te decía, se convirtió en lo que juró destruir, porque él escapa de Dahmer, ¿cachai? La década de los 90, que lo querían matar, pero él termina matando también a otra persona Sí, po. por un conflicto que él tenía solamente con los vagabundos, ¿cachai? Era como un clic que le hacía. Mm. Entonces esta fue la única víctima que logró sobrevivir al ataque de Jeffrey Dahmer. Oye, qué impactante el caso de... Impactante es una palabra que igual queda Poca, media corta chica. para describir lo macabro que era Jeffrey Dahmer, la mente que igual que tenía. Pero a la gente que nos escucha, si quiere seguir y adentrarse en la mente de este asesino serial, en Netflix, perdón, existe la serie de Jeffrey Dahmer, de la vida de Jeffrey Dahmer, que se estrenó en septiembre del año pasado. Y ahí retrata, bueno, la historia de este asesino. Se llama Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Tiene solamente 10 episodios y resume completa la década en que Jeff comete todos sus brutales asesinatos. Wow. Está protagonizada por Evan Peters y se recomienda no verla si son personas sensibles. Y ojo que la serie igual da ese alcance al comienzo, así que, bueno, si quieren saber más de la vida de Jeffrey Dahmer pueden ver esa serie, pero ojo que trae una advertencia, una letra chica. Aproveche, si es que la ve, coméntenos por favor en la cajita de comentarios qué le pareció. Yo la empecé a ver hoy día. Sí. Puedo agregar eso. ¿Y qué te ha parecido, Jonah? Muy cruda. Yo voy como en el segundo o tercer capítulo, pero no, es muy bizarra. No es recomendable para todo tipo de público, como dices tú, de hecho lo dice, hay una advertencia. Sí. Pero yo creo que para las personas que quieren saber un poco más de su vida y cómo se forjó este asesino, yo creo que es recomendable. Sí. ¿En qué capítulo hay? Creo que en el tercero. ¿En el tercero? Sí, en el tercero. Oye, yo la vi completa esa serie y debo decir que tiene escenas bastante Sí. bizarras que igual incluso algunas llegan a dar A ser incómoda. asco, a ser incómoda. El Jonah, bueno, ya va en el tercer capítulo, pero ¿sabes qué pasa en el cuarto? No te voy a spoilees, contar, po. no No te spoilees. voy a contar, no le voy a contar a nadie, porque tienen que ver la serie y después dejarnos en la cajita de comentarios qué le ha parecido la serie. Coméntenos todo lo que quieran. Así es. Sí, por nuestra parte ya llegamos al final de este episodio, al final de este especial de asesinos en serie, asesinos seriales.
Así que le mando un saludo a toda la gente que nos escucha, que está pendiente del podcast. Gracias por vernos, por escucharnos, por seguirnos en las redes sociales, por compartir nuestro contenido. Y sigan compartiendo, por favor, para llegar a más gente. Aprovecho también de comprarnos un cafecito que Sí. están bien buenos, así que los esperamos en todas nuestras plataformas. Pero antes de despedirnos, yo quiero que el Jonas se suelte algún dato freak de Jeffrey Dahmer, si es que puede. Que ya, Sí, hay varios, ¿ah? Hay varios. De hecho, bueno, sabes que a él cuando lo matan, porque a él lo matan en la cárcel, sí, pues ya él estando en la cárcel, viene un afroamericano bastante grande, ¿cierto? En comparación a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer era como muy menudo de cuerpo. Y en un momento de que ellos estaban sin vigilancia policial, en las duchas, ¿cierto? De la cárcel, esta persona saca la barra, ¿cierto? De una mancuerna, de una pesa, y le hace polvo la nuca. Lo mata, pero ahí instantáneamente. tira. Le da, pero de fierrazos por todos lados, y lo termina matando. Cosa curiosa, esta persona, Carver, creo que era el apellido, Carven, alega, porque él tenía cadena perpetua. Entonces él Ya. alega que cuando él lo mata, él dice que era un mensaje divino. Dios le pidió que matara a Jeffrey Dahmer. ¿Ya? Ha sido un mensaje directo y caído del mismísimo cielo. Claro, claro. Y Bueno. otros dicen que también era un tipo de venganza en honor, ¿cierto?, a los afroamericanos que él mató. Y otro dato que se los dejo ahí rebotando para que vayan a ver, otra serie que es muy buena. ¿Sabías que Jeffrey Dahmer aparece en Stranger Things? ¿Sabes que me acabo de pegar? Te la dejo ahí, se las dejo ahí a todos ustedes para que vayan corriendo a ver ese momentazo. Que es como estas teorías del Cierto, multiverso, ¿cachai? weón. Que Sí. conectan todo. Sí. Así que Oye, después, yo te decía, y después, volviéndole al ¿sabes que yo dato no freak, había hecho la relación? pero es que se Bueno. supone que Stranger Things es como contemporánea Es como de los contemporánea años, digamos, a de la época. A Claro. la época. ¿Cachai? Ahí tienen que ver ahí cuando aparece Max. Hay una escena que ahí vamos a cortar el pedacito y lo vamos a subir. Es cuando va caminando y justo se topa con un personaje que es igual, idéntico a Jeffrey Dahmer. No solamente en apariencia, sino en la forma de moverse y la forma de caminar. Así que ahí tienen que buscar la escena. Nosotros vamos a ponerla en redes sociales. Y para terminar la idea de las cenizas, ¿sabes que a él lo creman? Hoy en día esas cenizas están siendo subastadas en un foro de internet por una modesta cantidad de $250,000. Nada más y nada menos. Sí. Entonces eso demuestra la admiración probablemente La por la admiración gente. y también como este weón también se hace parte de lo mercantil, o sea, entra todo un tema de publicidad, de marketing, weón. Ya. ¿Cachai? Ya, querido Mauricio y querida gente de Insomnia, nosotros nos despedimos. Ya Mauricio nos está introduciendo al final. Recuerden seguirnos en redes sociales, apoyarnos en Patreon, en nuestro Ko-fi, que ahí también lo van a ver en redes sociales, o directamente en nuestra cuenta de PayPal, que ahí todo está en Linktree, ahí en nuestro Instagram y nuestro TikTok. Nosotros nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio. No vamos a adelantar nada al siguiente episodio, no vamos a hacer ningún spoiler, pero vamos a tener probablemente un encuentro del tercer tipo, así que no se lo pueden perder por las plataformas de Insomnia, Google Podcast, Evox, Podtail, Spotify y YouTube. Así que nos despedimos, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio y que tengan dulces pesadillas. Nos vemos, chau chau.